Reyes Romero Vilches. Gracias, señora presidenta. Señora ministra, tiene usted la vergüenza y cargará con ella el resto de su vida de pertenecer al Gobierno más corrupto y podrido de la historia reciente de España. Un récord negativo que tiene su mérito, teniendo en cuenta los innumerables precedentes y las sentencias condenatorias que han recibido las dos patas del bipartidismo. Recordemos quiénes han estado al frente de la nación en los últimos 50 años. Pero no le voy a recordar uno por uno los casos vergonzosos de corrupción socialista de los que nos vamos enterando todos los días, a pesar de los esfuerzos que hacen ustedes por domesticar el periodismo, sobornando a unos y tapándoles la boca a otros, como buenos totalitarios que son. A pesar de todo, los españoles seguimos recibiendo noticias de mordidas, de chistorras y lechugas, de sobrecitos con dinero negro, de drogas, de prostitución y de escándalos de todo tipo. Y no voy a enumerar esos casos porque no me daría tiempo ni aunque tuviera 5 horas para hablar, y además los conoce usted perfectamente. ¿Para qué nos vamos a engañar? En ningún país civilizado y democrático del mundo un gobierno cargado con ese lastre de escándalos que pesan más que las maletas de Delsi se podría mantener ni un minuto más en el poder. Pero esta es la España de Sánchez, la que sostienen ustedes y apuntalan todos los enemigos de España. Un país que por culpa de este Gobierno y sus socios está en retroceso en los índices de bienestar, de prosperidad y, por supuesto, de transparencia. Por lo visto, en eso consistía lo del manual de resistencia de su jefe Pedro Sánchez, en aferrarse al poder como una lapa y dejar pasar días procurando que no se hable de los problemas reales de los españoles, muchos de los cuales los han creado o los han agravado ustedes. Y la mejor manera de desviar la atención es sacar sus temas fetiche con los que se sienten seguros y que creen que les ayudan a distraer la opinión pública. Franco, el feminismo radical, Palestina, el machismo, otra vez Franco y más feminismo radical y, por supuesto, el cambio climático, que no falte. Y hoy se presentan ustedes aquí con 2 de sus temas favoritos relacionados con esas consignas del feminismo radical, que da de comer a tanto enchufado y que parece que nunca tiene fin. El aborto y eso que ustedes han dado en llamar violencia vicaria. Siempre encuentran una medida aún más radical que la anterior ocurrencia y la presentan como el no va más del progreso. En efecto, ahora se les ha ocurrido la genial idea de meter el aborto en la Constitución, de blindar, como dicen ustedes, como si fuera un derecho fundamental al nivel de la libertad de expresión, de reunión o de asociación. Y yo me pregunto, ¿por qué no imitan ustedes a países donde se hacen cosas positivas? Como, por ejemplo, suprimir las autonomías, que hay países en los que no existen, y así se reduce el número de políticos y de estructuras paralelas. ¿O por qué no se protege la lengua española aquí en España, como se hace con las lenguas de otros países? ¿Por qué no invierten en defensa, como le han dicho al presidente del Gobierno? Yo me pregunto por qué no hacen algo positivo por los españoles. Por ejemplo, ustedes trajeron aquí la ley de la ELA después de rechazar la que presentó el Partido de Ciudadanos y posteriormente la que presentó nuestro partido Vox. Ustedes la presentaron aquí, todos los partidos la apoyaron, pero la han dejado en el cajón. No hay dinero para ayudar a las familias, a los enfermos de la ELA y a las familias de la ELA. Ustedes lo que han hecho es un paripé, un paripé. Ustedes solo lo que hacen es defender la cultura de la muerte, con la ley del aborto o con la eutanasia. En fin, sepan ustedes que esta medida de distracción súper mega feminista que se han sacado ahora de la manga supondría un grave destrozo a la sociedad española. Es una medida suicida, aunque solo sea por el tema de la ya maltrecha demografía de nuestras sociedades. Pero ya sabemos que el bien común no es lo suyo es salvar al soldado Sánchez a cualquier precio. Y aunque no sea lo más importante, tengo que denunciar también el fraudulento uso del lenguaje que hacen ustedes en sus propuestas, pretendiendo no describir la realidad, sino maquillarla o camuflarla. Habla usted, señora ministra, de forma engañosa de la libertad de las mujeres para interrumpir voluntariamente su embarazo. Pero bien sabe usted que solo se interrumpe lo que se puede reanudar. El embarazo no se interrumpe, señora ministra. El embarazo se elimina, se erradica, se suprime, se destruye
Palabras que suenan mal, lo sé, pero que describen mucho mejor la realidad de lo que se está haciendo. Acabar con una vida humana. Solo el uso de estos eufemismos demuestra que ustedes pretenden colarnos mercancía averiada. Lo mismo cabría decir de esa expresión que se ha inventado su amiga argentina de violencia vicaria, que es un concepto ideologizado y sectario con el que pretenden criminalizar a la mitad de la población y, para colmo, en nombre de la igualdad. Tiene guasa. Señorías, matar a los propios hijos de corta edad, el filicidio, es uno de los delitos más repugnantes y odiosos que pueden existir. Los que cometen esta aberración suelen ser personas desequilibradas, enloquecidas, llenas de odio y muchas veces de una maldad extrema. Pero lamento decirle que la evidencia de que este crimen atroz puede cometerlo tanto hombres como mujeres. Y me sorprende que haya personas con una mente tan estrecha que crean que esto es solo una cuestión machista. Y casi que se ofenden si se les recuerda los casos de los niños asesinados por sus madres por el motivo que sea. Si no les vale el caso de Medea narrado en la tragedia de Eurípides, les recuerdo el caso real y reciente de Gabriel Cruz, un niño de Almería, y muchísimos otros casos que no tengo tiempo para enumerar, que ustedes callan porque no se ajustan a sus cuadriculados esquemas mentales. Es algo más que una injusticia lo que ustedes hacen con las estadísticas, borrando los casos de menores asesinados por sus madres. Es una canallada que demuestra lo disparatado y lo tremendamente absurdo que es el negocio de su ideología de género. Pero todo lo que le he dicho no es lo más grave que tengo que decirle en esta tarde. Lo más grave del asunto que traen ustedes hoy es su ceguera ante el atropello de los seres más débiles e indefensos que hay en la sociedad. Los niños que están en el vientre materno, que no se pueden organizar en sindicatos ni pueden alzar la voz en defensa de sus intereses, o por lo menos para que les dejen vivir. Señorías, ya en el derecho romano se concedía protección al nasciturus, es decir, al concebido y no nacido, por una intuición evidente, que ese ser era ya un hijo más y formaba parte de la familia. Sin embargo, no se le consideraba persona en sentido jurídico porque esperaban el momento del parto para comprobar que tuviese figura humana, pero esto se corresponde con unos tiempos precientíficos en los que se creía que una mujer podía dar a luz un ser monstruoso o no humano. Estas creencias eran frutos de la ignorancia, que deberían estar hoy día superadas por el conocimiento de la ciencia. Hoy ya sabemos, o deberíamos saber, que el ser que está en el seno materno tiene ADN propio, que tiene órganos que no son de la madre, siente dolor y placer y es humano. Como la cría de un perro es canino y la que sale del huevo del águila no puede ser otra cosa que un águila. La naturaleza de los seres no depende de su forma externa, sino de su esencia. Como dice el refrán popular, las cosas son lo que son y no lo que parecen ser. En cualquier caso, ese ser que se elimina no es ningún grano ni ninguna aglomeración de células, ni es material genético desechable. Ustedes pretenden empoderar a la mujer atribuyéndole un falso derecho a dar muerte al fruto de sus entrañas y pretenden que las madres no se enteren de los graves traumas que pueden llegar a sufrir tras este acto de violencia contra su propio hijo, banalizándolo como si fuera un mero trámite. Y ahora llega el Partido Popular, de la mano de Almeida en esta ocasión, arrastrándose ante las consignas de la izquierda para que le perdonen por haber votado una propuesta de Vox, para informar sobre los traumas que pueden padecer las mujeres tras un aborto programado y hablan del paternalismo de Vox, por actuar responsablemente. ¿Dónde queda la dignidad humana del artículo 10 de la Constitución? ¿Dónde el derecho a la vida del artículo 15 que fue declarado extensivo a los concebidos y aún no nacidos por el Tribunal Constitucional en 1985? El filósofo Julián María dijo que la aceptación social del aborto es, sin excepción, lo más grave que ha acontecido en el siglo XX. Y miren que pasaron cosas tremendas y horribles en el siglo pasado. Que ustedes pretendan ahora tapar sus vergüenzas a base de presentar como un progreso, blindar en la Constitución el sacrificio de inocentes, me confirma en la idea de que este Gobierno y sus cómplices han cruzado ya todas las líneas rojas de la decencia, de la honestidad y del sentido común. Contra la cultura de la muerte, en Vox gritamos con todas nuestras fuerzas: ¡viva la vida! ¡Viva!